Para Fundación Garza Roja, el personaje de Marcial Laniado fundamentalmente crea trascendencia en el Ecuador, ya que Laniado planteó cosas que ya en los años 70, 60, en el desarrollo social, marcaron la diferencia. Uno de los innovadores de mayor valía de Guayaquil de esa época, del Ecuador. Era una persona convencida que la educación era fundamental en el desarrollo de las personas y del país. Fue un gran visionario y además fue un extraordinario ser humano. Esos son los dos valores que yo destaco por sobre todo a Marcel. El tener una visión de país. Laniado era un visionario. Si uno está viendo esa pared, él está viendo 100 metros más adelante las cosas que van a pasar. Yo soy de la idea, estoy convencido, lo que se llama como entrepreneur se nace. Son estas personas, un Marcel Laniado, que logran cristalizarlo y hacerlo realidad. Siempre estuvo mirando más allá de lo que son sus propios intereses. Siempre ha sido un ejemplo que nosotros también tratamos de aprovechar. Realmente es tan difícil describir a Marcel, porque él era una persona realmente que quería siempre ayudar al ser humano, de cualquier índole que sea, de cualquier estrato social que sea. Es quizás uno de los empresarios y banqueros más importantes que este país ha dado en el siglo XX. Laniado fue un líder social, un líder empresarial, un líder que entendió el liderazgo como el fundamento del desarrollo de las sociedades. Gracias a Laniado, el desarrollo municipal cambió su destino. El desarrollo de la administración del aparato privado agrícola cambió, donde le dio trascendente importancia a la tecnología. Laniado marcó que toda actividad requería una pedagogía y unos principios fundamentales, éticos, para que los emprendimientos funcionen. Por ello, desde la Fundación Garza Roja, pensamos que Laniado creó, desarrolló o dejó unos puntos fundamentales a los que llamamos doctrina Laniado, que es servir a la sociedad con respeto y fundamentalmente con principios éticos. Y él tenía visión de primer mundo y noción de calidad total. En lo que buscaba realizar, quería alcanzar ese primer mundo para Guayaquil y para el Ecuador. Y sabía que uno de los instrumentos clave para conseguirlo era la educación de calidad. Por eso se creó la Fundación para la Educación y el Desarrollo, que me tocó dirigir, precisamente para fomentar en la relación de estos dos factores el futuro del país. Comenzamos, dado la emergencia que se venía con los ingresos del petróleo, a tener la capacidad de gerenciarlos como era debido. Y se decidió crear, y lo creamos, el primer posgrado que se ha formado en el Ecuador en cualquier materia, con grandes tensiones, por supuesto, con las universidades locales, que no entendían cómo un médico podía en 2 años tener una maestría en administración, y ellos, para ser solo administradores sin maestría, tenían que estudiar 6. Pero era la noción del posgrado que estaba llegando al Ecuador, y fue grato para nosotros ser pioneros con hombres como Marcel Laniado detrás del propósito. Educación y desarrollo van de la mano, sin lo uno no hay lo otro, definitivamente. Futuro y tecnología. Ahora estaría hablando de innovación, sin duda, sin duda. En ese instante se hablaba mucho de transferencia tecnológica y de la relación ciencia, tecnología y sociedad. Cómo la sociedad influye en los desarrollos científicos tecnológicos y a la vez qué impactos y qué efectos tienen estos, los desarrollos científicos tecnológicos en la sociedad. Me tocó ser profesor de esa materia en la Escuela Politécnica Nacional y fue llamativo que cuando vine de Quito a vivir en Guayaquil y estuve cerca de Marcel, él también andaba en las mismas inquietudes.
Marcel Laniado es para mí el mejor ejemplo de lo que la literatura especializada identifica como entrepreneur. ¿Qué es un entrepreneur? Es esa persona que tiene una visión, que genera constantemente, está pensando, está innovando. Y cada proyecto que ejecuta genera beneficios a los que están a su alrededor. Aparte de eso, aparte de ser lo que yo considero un entrepreneur, Marcel tenía una cualidad muy especial. Lograba hacer lo que hoy se conoce como empoderamiento a todos y cada uno de los miembros que trabajaban con él. La filosofía de vida, la doctrina que ha conformado ya para este entonces Marcel Laniado, es una doctrina que a cualquier grupo humano puede permitirle progresar, o a cualquier persona puede permitirle progresar si se apoya en estas ideas que fueron las ideas básicas de su forma de pensar. Su comprensión sobre el rol de la educación y la tecnología en el progreso de la sociedad, así como su aporte permanente al desarrollo de proyectos pedagógicos y formativos, han constituido respuestas tangibles a muchos de los desafíos de la vida de los y las ecuatorianas, aportando directamente a la innovación y a la incorporación de innumerables avances tecnológicos. La Fundación para la Educación y el Desarrollo, el primer posgrado en Administración de Empresas con colaboración de CADEA de Chile. Trajimos profesores chilenos de primera calidad. Teníamos una revista Gaceta para el desarrollo ecuatoriano. Hacíamos talleres y seminarios constantemente. Y eran visiones como la de Peter Drucker, que tenían claro que el subdesarrollo nuestro era subadministración. No hay países subdesarrollados sino subadministrados. Su visión de país parte de reconocer que los y las ecuatorianas nacimos para vivir en una sociedad más justa e inclusiva, cuyo eje esencial debe ser la educación para erradicar la pobreza y potenciar objetivos de desarrollo de amplio espectro. Me decía siempre que este mundo era un mundo de hombres y que la mujer tenía que estar doblemente preparada para enfrentar ese mundo de hombres y ser independiente intelectualmente, económicamente, emocionalmente. En el sentido de que él decía, bueno, para un hombre es relativamente más fácil, es lo que es. Para ustedes significa prepararse y tener más fortaleza. Y siempre nos fomentó estudiar el colegio, estudiar la universidad y estudiar lo que quisiéramos. La sociedad no puede progresar si es que no se preocupa primero por la educación y por una educación formal con alto nivel de excelencia. Llega incluso a decir que no todo el mundo está preparado para ser universitario, que deben haber carreras técnicas y carreras cortas que cubran las necesidades que la sociedad tiene de esas carreras para no proletarizar otras profesiones que podrían darse muchísimo mejor y ser muchísimo más útiles si es que tenemos un grado alto de especialización de gente que está dispuesta a disciplinarse lo suficiente como para poder hacer laboratorio. Esta suerte de exclusión que creaba, muy fácil, todo universitario que esté dispuesto a realizar el más alto nivel de sacrificio para lograr el más alto nivel de excelencia, es el profesional que realmente necesita la patria en una carrera universitaria. El financiamiento en el banco de manera absoluta a instituciones de enseñanza como la ESPOL, como la Universidad San Francisco de Quito,
becas para estudiantes para el Zamorano. Él era zamorano, se graduó en la Escuela Agrícola Panamericana y él se dio cuenta que la agricultura en el país requería ingenieros agrónomos preparados y que el futuro y la base del Ecuador era la agroindustria. Eso también lo decía siempre. Entonces él hizo un fondo para que los chicos que quisieran y no tuvieran los recursos pudieran estudiar agricultura en Honduras, en la Escuela Agrícola Zamorano. Creo que eso ha sido un impulso importantísimo a la mejora de la calidad de la agricultura en el Ecuador, en banano, en arroz, en maíz, etc. Laniado siempre marcó pilares en la educación, pilares en el mundo zamorano, donde incluyó conjuntamente con muchos ecuatorianos toda una epístola que orientaron a los jóvenes de los años 70, 80 y 90 a formarse en el mundo zamorano, a transformarse en agricultores aprendiendo a hacer. Como Marcel Zamorano, graduado en la 49, en la clase 49, yo Zamorano graduado en la clase 61. Tal vez por eso teníamos tantas ideas que en realidad se traspolaban hacia ayudar a mucha gente, ¿no? Pensábamos siempre en cómo poder hacer realmente una institución donde podamos ayudar al estudiantado, a los muchachos jóvenes que querían estudiar agricultura en Zamorano. Estábamos comenzando hasta que realmente se llegó a hacer la fundación privada Wilson Coppel, con la idea justamente de Marcel, con ayuda de la idea de los japoneses, de Punto Cuarto, etc., de muchas ayudas de toda parte del mundo. Se me nombró presidente de la misma y alcanzamos a mandar alrededor de 1.200, 1.500 estudiantes a Zamorano, becados completos, semi-becados, de acuerdo a la condición económica de cada cual. Desde la profundidad de su visión de país, aboga por la vigencia de la verdad, la justicia, la inclusión y la empatía, elementos esenciales para la construcción de una sociedad más humana. Eso fue una preocupación permanente. En la Universidad de San Francisco, inclusive, la universidad no existiera, no hubiera, si él no hubiera creído en ese proyecto. El señor Gangotena, que la fundó, fue sin recursos económicos, solo fue con una idea. Y mi papá creyó en esa idea. Confió, vio que era necesaria y entonces la apoyó. Yo creo que él siempre estuvo preocupado y convencido que la educación era fundamental. Nuestro país tiene un bajo nivel de desarrollo tecnológico y, salvo pocas excepciones, el Ecuador se ha quedado atrás. Lo terrible es que casi nadie hace nada por evitarlo, decía Marcel Laniado en su discurso de agradecimiento por el doctorado honoris causa que le entregó la Escuela Superior Politécnica del Litoral en el año de 1993. Es indispensable regresar en busca del tiempo perdido. Para esto, la universidad debe ser inexpugnable a la mediocridad. La universidad es la llamada a liderar el proceso de cambio de la sociedad ecuatoriana. Marcel Laniado toma principios y elementos de la filosofía, la educación, la economía, la ciencia y el pensamiento como base fundamental para entender la realidad e interpretarla, con el fin de entregar a la sociedad ecuatoriana un legado de propuestas esenciales desde el punto de vista ético y social, productivo, conocimientos necesarios para construir un entorno que nos permita emprender el desarrollo nacional como un camino hacia el conocimiento, la investigación, el crecimiento económico y, por supuesto, la equidad. Eran visiones simples pero realistas que él buscaba que las aprendamos en el Ecuador, compartiéndolas
y buscando también crear masa crítica para que estos proyectos se lleven adelante con toda la fuerza del caso. Y creo que en muchos temas ocurrió, y Guayaquil comenzó a tener una pujanza extraordinaria, por lo menos en el optimismo de la gente, que ahora lamentablemente ya no se visualiza. Mi abuelo llegó con una mano detrás de otra a Quito y ahí lo acogió la comunidad judía. Ahí conoció a mi abuela, que era hija de un judío de Holanda, que se casó con una señora de Quito. El abuelo descubrió o conoció que la única ciudad donde había agua potable entubada, gas entubado, no había malaria, no había todas estas enfermedades, era el campamento de los ingleses de Ancón. En ese entonces era la ciudad más avanzada del país. Entonces, de alguna forma dijo, ahí quiero ir, ahí quiero hacer mi familia. Marcel Aniado de Win nació en Guayaquil el 4 de junio de 1927. Fue hijo de Maurice Jacob Laniado Jacín, un inmigrante judío de la Argelia francesa, y de Fredica Win Dávila, ecuatoriana de origen judío neerlandés, nacida en Quito. Su niñez la pasó en Ancón, pues tuvo una niñez en ese entorno que debe haber sido muy bonita, muy ordenada, y quizás ahí le quedó un poquito grabado lo que él así fue temático del orden. Realizó sus estudios en la Escuela Elemental de Ancón, pero por decisión de su padre, sus estudios secundarios los realizó en el Colegio La Salle de Quito. Y de ahí mi abuelo lo convencen, muy a regañadientes de mi abuela, de que el futuro está en Santa Rosa, que hay una gran capacidad de hacer negocios, vender telas y qué sé yo. Y mi abuela estaba feliz en Ancón, pero se la lleva, y creo que fue 2 años antes de la invasión de Perú. En 1941, durante la invasión peruana al Ecuador, la familia de Marcel Aniado se ve forzada a buscar refugio en Zaruma, en la provincia del Oro. Después de la invasión regresó a Machala y no había perdido contacto con la gente del Anglo. Consiguió que le permitan vender gasolina en Machala, ¿no? Puso además una fábrica de hielo, trabajando arduamente para enviar a sus hijos a formarse en los mejores centros educativos del país. En 1946, Marcel Aniado aplicó para una plaza en la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, donde inicia sus estudios de agronomía, estableciendo una excelente relación con su primer director, Wilson Popenoe. En julio de 1949, a los pocos meses de regresar a Ecuador, fallece su padre, y él, con una edad de 22 años, se convierte en la cabeza de su familia. A pesar de la riqueza que generaba la exportación de banano, de oro y café, la provincia del Oro fue históricamente una región abandonada por los gobiernos de turno. Esto mantenía a la inversión privada lejos de la provincia y la inversión pública en su mínima expresión, razón por la cual las carreteras de la provincia estaban siempre en pésimo estado y algunas de sus ciudades habían quedado completamente rezagadas. Para viajar a Machala desde Guayaquil se tenía que ir por Cuenca en una travesía de más de 12 horas, cuando en la actualidad se puede realizar este viaje en apenas 2 horas y media. Cuando Marcel Aniado regresa de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano en 1949, empieza a destacar el enorme potencial agrícola de la provincia del Oro. Se plantea la necesidad de recurrir al financiamiento de los bancos para el desarrollo de este sector. Hay muchas actividades que realiza él muy tempranamente cuando ya viene graduado como ingeniero agrónomo de Zamorano. Pero hay una que quizás es la primera en importancia, cuando él pasa a ser alcalde de Machala.
Es así como en 1957 recibe la propuesta para terciar para la alcaldía de la ciudad de Machala, ganando democráticamente las elecciones. Durante su gestión enfrenta grandes desafíos para diseñar un proyecto de ciudad a largo plazo. A los 25 años fue alcalde de Machala. Y claro, Machala era muy reducido. No había aguas servidas, no había agua potable. Él fue el primero que hizo aguas servidas y agua potable en la extensión del centro de Machala, ¿no? Y las primeras calles pavimentadas. Durante su administración, sentó las bases necesarias para el crecimiento urbanístico de Machala, con obras estructurales como el diseño e implementación del sistema de alcantarillado, pavimentación, energía eléctrica, red de telefonía y escuelas, brindando toda su capacidad, transparencia y visión en el desarrollo de estrategias para incorporar a la ciudad de Machala al desarrollo nacional. Y aquí vamos a comenzar a ver a ese Marcel Aniado que se proyecta a futuro, ya no solamente como un gran ingeniero agrónomo y como un futuro importante empresario, sino también como un futuro servidor público que está pendiente constantemente del bienestar social. Cuando Marcel es elegido alcalde de Machala, como era un hombre organizado, con una vitalidad, una energía, pero sobre todo un hombre de una integridad absoluta, eligió para su gobierno de alcaldía de Machala a prominentes también empresarios y funcionarios que lo ayudaron al rescate de Machala, a hacer crecer Machala con el tema del agua potable, con el tema de la vialidad, en fin. Su labor fue realmente inconmensurable, tanto es que hasta ahora algunas de sus diversas gestiones todavía Machala se ha podido nutrir y ha podido vivir de aquellas. Marcel Aniado entendió que toda región requería de instrumentos y herramientas de desarrollo. Don Marcel Aniado, conjuntamente con don Esteban Quirola, fundan el Banco de Machala y generan un instrumento para desarrollar la riqueza de lo que se llama el eslogan del Banco de Machala: nuestra riqueza es el oro, es decir, el oro verde. Ese banano que comenzaba a crecer de una forma espectacular y a generar el crecimiento de otras riquezas. El objetivo del Banco de Machala, que realmente debía haberse llamado Banco del Oro, porque al banco acudían todos los empresarios de Machala, de Pasaje, de Santa Rosa, Arenillas, Piñas, Aruma, Portobelo, Buenavista, La Peña, Caña Quemada, etcétera, es que una provincia con la fortaleza económica del oro, que produce y exporta banano, cacao, camarón, oro de las minas de Portobelo, gas licuado de bajo alto, comercio exterior con el Perú, tenía que tener una representación financiera fuerte que signifique el poder, la pujanza empresarial y agroindustrial de los orenses. Era el banco de las personas de Machala, lo sentían como su banco, gracias a la forma de pensar, de actuar, de ver las cosas de Marcel Aniado. Y con una visión clara. Él no creía que los bancos que manejan depósitos del público sean de un solo dueño, sino que él creía que debe tener muchos dueños. Él creía que el banco o los bancos no pueden tener concentración de créditos porque son la fuente de desarrollo más importante que tiene un país, porque es el que da los recursos o puede aportar con los recursos financieros para el desarrollo de empresas, el desarrollo de proyectos. Entonces él decía, es fundamental el papel de la banca. Que yo sepa, él nunca tuvo mayoría en el banco, accionaria.
pero sí tenía la capacidad moral de hacer del banco lo que fue, ¿no? Y es lo que hizo. La banca para aquella época era banca del dueño o los dueños del banco y sus amigos. No era una banca que tenía la intención de servir a la comunidad y sirviendo a la comunidad, servirse entonces a sí misma. Y en consecuencia, a pocos años después de la fundación del Banco de Machala y de gerenciar este banco, él va a coger y va a vender sus acciones. La empresa americana Standard Fruit Company, la más grande productora y comercializadora del banano a nivel mundial de la década de los 60, era la propietaria de la hacienda Los Álamos, una propiedad de aproximadamente 11.000 hectáreas en las faldas de Churute, río Cañar y estero Trovador en la provincia del Guayas. Esta hacienda tenía complejos problemas de producción por la relación de los administradores con el sindicato, lo que ocasionó que los personeros de Standard Fruit Company decidieran vender esta propiedad. Conocedores de las cualidades de innovación de Marcel Laniado y su liderazgo entre los productores de banano, le ofrecieron la hacienda en venta. Marcel Laniado siempre habló de Los Álamos como el sueño de su vida, su proyecto más significativo, su proyecto más apreciado. Él manejaba Banco Machala como gerente y los fines de semana manejaba Álamos de 11.000 hectáreas que la convirtió en pocos años de 200 hectáreas a 2.000 hectáreas de banano. Hacían mejoras en la parte agrícola que hasta hoy ya siguen vigentes. Él transformó las empacadoras. Yo me acuerdo que iban a aprender los otros bananeros a Álamos a cómo era el diseño de la empacadora. Él las cambió y mejoró la productividad de las empacadoras. Él tenía un grupo de como de 12 ingenieros que trabajaban con él muy de cerca. Una cosa tan sencilla como el transporte del racimo. Se hacía el racimo con los dedos hacia abajo. Eso implicaba que cada dedo friccionaba el otro dedo y le quitaba calidad al banano, porque cuando maduraba eso se hacía negro. Entonces pagaban menos en los Estados Unidos porque el dedo estaba negro, porque se transportaba el banano así. Una cosa tan sencilla. Él dijo, no, transportemos el banano al revés. Y entonces los dedos quedaron hacia afuera, no tocaba el otro dedo. Dole le dio $1 más por caja por calidad. Así de sencillo, con ese cambio. Realmente Álamos era una hacienda bastante grande y luego se aumentó muchas áreas donde había Gros Michel. Como estaban en convenios y todo con Standard Fruit Company, se hicieron extraordinarias empacadoras. Todo el banano andaba en ferrocarril, prácticamente en líneas aéreas. El banano nunca se estropeaba, iba colgadito, etcétera, y luego se hacían las cajas. En las empacadoras iba directamente al puerto. Y del puerto pues ya se iba a los barcos, del puerto de Álamos mismo. Aprendí un poco de ganadería en la especialización que tuve después de Zamorano en los Estados Unidos. Estuve en la Universidad de Carolina del Norte, en Raleigh, y en Fort Collins, en la Universidad de Colorado, especializándome justamente en ganadería. Entonces quería llevar a cabo un proyecto ganadero en Álamos, donde había pues mucha tierra, como
comenzamos el trabajo, yo recibí alrededor de 280 cabezas de ganado de Álamo. Y el año 71 entregamos alrededor de 6.800 cabezas de ganado. Una ganadería, trajimos ganado Santa Gertrudis de Texas, fuimos expresamente a comprarlo allá. Compramos ganado que era una especie de Milking Shorthorn que tenían los González rubios. Compré muchas hembras, compré ganado también, hembras Brahman. Hicimos proyectos y créditos con el Banco Fomento y fuimos desarrollando la ganadería hasta que ya entablamos pues más o menos las 6.800 cabezas de ganado que llegamos a tener. Dejó 200 hectáreas de naranja porque él decía que Brasil era un gran productor de naranja y el Ecuador decía el clima es igual, aquí tenemos que ser productores y tenemos que tener plantas para exportar cítricos en jugo. Tenías un ingeniero para hortalizas, él inició un proceso de producción de hortalizas. Y la zona completamente comenzó a desarrollarse. Luego vinieron áreas cercas donde hubo mucho más banano, hubo otros cultivos como arroz en esa zona que se hizo la carretera de Puerto Inca al kilómetro 26 y ya se hicieron grandes arrozales, etcétera, etcétera. Yo creo que fue un impacto tremendo, incluso para el asunto bananero en el país. Como una escuela cogieron a Álamos para ir a ver qué es lo que realmente se hacía en Álamos. Venía mucha gente de toda parte del mundo a realmente ver qué es lo que hacía Álamos. Álamos fue un ejemplo de banano en el mundo, creo, en esa época. Álamos hizo realmente un pueblo de trabajadores donde se les daba todas las condiciones, luz eléctrica, agua potable, etcétera, todos los trabajadores. Marcel tenía eso en mente siempre, que el trabajador debería tener todas las mejores condiciones de trabajo para poder desenvolver como debería ser. Tenía un consultorio médico para que todo el tiempo esté un médico atendiendo a todos los trabajadores y sus familias. Un dispensario con todo el equipamiento médico y un odontólogo que iba 2 veces por semana. Había una preocupación siempre social por el bienestar de sus trabajadores. Él puso una escuela y se preocupó de equiparla y de llevar profesores y de que esté todo bien, ¿no? Y se preocupaba de que todos los niños de la hacienda vayan a la escuela, sí. Atrajo buen talento humano porque había unas escuelas en donde se aprendía inglés. Estoy hablando del campo, ese era él. Ese dinamismo, esa visión, esa cosa que hizo que esta hacienda pues explotara en producción, en productividad y todo lo demás. Y siempre en orden, con disciplina y con objetivos y visiones bien claras. Hace ya 40 años una idea se formó de hacer un banco para todo el Ecuador. Con trabajo y desarrollo, aportando al país, hoy dejamos una huella. Crea el Banco del Pacífico, tiene un lema que es clave para entender las ideas y la filosofía que él va a manejar. No necesitas ser amigo del gerente para que tú te puedas servir de este banco. Laniado siempre fue un apóstol del desarrollo, pero el desarrollo con ética. Eso es parte de la doctrina Laniado, compromiso con la sociedad. Las empresas no están fundadas para hacer dinero, sino para hacer y generar servicios y objetos útiles para la sociedad. Laniado rompió con esos paradigmas y transformó al Banco del Pacífico en uno de los bancos que más impuestos y distribución de utilidades hacía a sus accionistas. Es decir, entendía que por la vía de la rentabilidad se lograba una justicia social real. El concepto es distinto. Este concepto es completamente incluyente. Es más, nadie podía tener dentro de los accionistas más del 6% de las acciones de la empresa, lo cual hacía que cualquier persona que quisiera comprar acciones de este banco lo podía hacer.
pero nunca más allá del 6% del global de las acciones. Era en consecuencia un banco de muchos, para el servicio de muchos, para el servicio de todos. Yo creo que lo importante es la acción. Yo creo que él demostró a lo largo de todos los años y en cada cosa que hizo acción, ¿no? No se habla del Pacífico, ¿no? que se habla de revolución en el Pacífico, pero más que revolución fue el concepto de que usted no tiene que ser amigo del gerente para prestar en este banco. Que hasta ese entonces los bancos eran de 4 o 5 familias y muy difícil para una clase media o un emprendedor conseguir fondos porque no era parte del círculo, ¿no es cierto? Entonces él siempre estuvo en contra de romper esos círculos, de romper esos esquemas cerrados, ¿no? Democratizó el crédito, se habla mucho de la parte de tecnología, pero para mí eso fue una herramienta, ¿no? Es la visión de que no hay accionista que mande en el banco, igual que en Banco Machala. Los accionistas no mandan sino a través de un directorio y punto, y esto es abierto para todos los clientes. En el Ecuador en esa época estaba Citibank, creo que estaba Bank of America, de los bancos extranjeros, y pues habían bancos como el Banco Descuento, la previsora de muchos años. Y él logra, en el primer año, logra convencer a Dole, la Cervecería Nacional, a la Cemento Nacional, en que abran cuenta con el Banco del Pacífico, un banco recién iniciando, en donde los chequeras de esas compañías, que posiblemente eran las más grandes del país en esa época, giraban sus cheques, pagaban a sus empleados con chequeras del Banco del Pacífico, un banco nuevo. Yo creo que ese soporte, esa credibilidad que él dio a estas compañías extranjeras que vieron en Banco del Pacífico la oportunidad de dar servicios, de mejor servicio, porque la Cemento era Norlin Corporation, era la dueña de la Cemento y de la ESO en esa época, pero le obligaban a tener cuenta en Citibank, pero Citibank no tenía servicios para sus obreros, no tenía servicios porque era diseñado para solo corporativo. Entonces estaban desesperados buscando servicios. Ese era Pacífico. Este hombre crea un nuevo concepto, una nueva definición que se va a servir muchísimo de la tecnología de la época. Además de esto, ¿qué dirá en su momento? Tiene que ser un banco en donde se sienta la gente cómoda, donde exista un microclima adecuado, en donde exista gente que sonría, gente que se brinde al cliente, porque el cliente es el sustento de esta empresa. Requería entonces Marcel Aniado de que todo aquel que acudiera al Banco del Pacífico se convirtiera en un individuo exitoso, en una persona que la idea de él diera resultados. Estamos ante un hombre que tenía una mentalidad progresista, una visión de patria, una visión de país totalmente diferente a la que tenían los demás banqueros de la época, y en donde él quería que por medio del éxito de la gente que visitase su banco y requiriese un préstamo del banco, progresara la patria. Eso era el interés básico. Se comienza a ser famoso por eso el Banco del Pacífico, pero particularmente Marcel Laniado de Wynn, por la forma en que sirve a la gente. El tener una visión de país. Yo creo que fue el primer banquero que dijo: la misión de este banco no es entregarle utilidades a un grupo de accionistas. La misión de este banco es desarrollar el Ecuador, desarrollar el país en beneficio de todos los ecuatorianos. Esa era la primera cosa en que él pensaba, en el desarrollo del país y a través del desarrollo, a través de la actividad del banco, desarrollar al ser humano. De manera que ese tipo de visión no lo tenían la mayor parte de los ejecutivos en esa época. Y realmente con esa visión, Marcel transformó la banca ecuatoriana. La transformó y llegamos a ser líderes en América Latina con el Banco del Pacífico en muchísimos aspectos. Creo que esa visión, que es difícil tenerla, él veía donde otros no veían, o sea, es ver hacia el futuro. Creo que es una de sus grandes habilidades. Decía,
tenemos que abrir el capital y los préstamos a fortalecer la clase media. La clase media en el mundo entero es el fundamento de un país. Y si esa clase media no tiene acceso a recursos, se frustra, se necesitaba abrir la banca. Que la clase media del Ecuador tenga los recursos que necesite para progresar, para hacer sus negocios, para crecer. El banco está hecho para desarrollar a la gente, es para que los clientes sean mejores, para que los clientes crezcan, para que si tienen una necesidad vean en el banco que los puede ayudar. No es que está regalando el dinero, tiene que cumplir con las normas. Creo que eso se logró en los años que él estuvo, al menos en los años 70, 80, 90 en adelante, ¿no? Y ahora pues es una norma, ya no es novedad, ya se tiene que hacer así, ¿no? Porque si no la banca se queda. Él cambió la banca no solamente en Ecuador, sino en América Latina. Lo que conocemos como cajeros automáticos. Marcel tuvo la visión, los trajo al banco mucho antes que muchos bancos en la Florida, por ejemplo, lo tuvieran. Ni qué decir de Ecuador. El Pacific National Bank es el único banco, creo yo hasta hoy, que tiene la licencia nacional. ¿Qué significa eso? Puede abrir oficinas en cualquier parte de los Estados Unidos. Muchos bancos son con licencia estatales. Muchos bancos son con licencia estatales. Él decía que Pacific tenía que ser un banco americano, pero al servicio de los ecuatorianos en Estados Unidos, al servicio de los ecuatorianos en la relación entre Ecuador y Estados Unidos, y al servicio de todo lo que significa importación y exportaciones para el Ecuador. Esa era su visión, y esa fue su visión en cuanto al Pacific National Bank. Así se hizo el cheque internacional. En una época usted tenía su chequera de Banco Pacífico y de Miami y ahí mismo se la cambiábamos. Las transferencias eran automáticas, manejamos casi el 40% de las exportaciones privadas a través de Pacific National Bank. O sea, fue una época muy interesante. Era esa visión que tenía de desarrollar al Ecuador, de hacerlo más grande, hacerlo un país pues en donde haya una prosperidad. Después del Zamorano me fui a Texas A&M a especializarme en economía agrícola, que fue lo que le gustó y le llamó la atención porque era una especialización que no existía en el Ecuador. Consideró que era lo apropiado para el banco e inmediatamente me dijo: Marco, si gusta, empieza a trabajar mañana. Y así fue, me ligué inmediatamente al Banco del Pacífico. Él como agrónomo quería que el banco se involucre más en esta área. Me contrató y formamos un equipo con diferentes agrónomos zamoranos, constituyendo prácticamente en el principal banco agrícola del sector privado. Yo fui cliente del Banco del Pacífico desde casi los inicios del banco. Nos daban créditos en la finca que era de mi padre y después también mía, créditos para ciclo corto. Y había unas líneas que eran de los fondos financieros, después los bonos de fomento agropecuario, líneas que ya no existen ahora. Pero el Banco del Pacífico fue uno de los primeros bancos del cual hizo acopio de esas líneas y daba facilidades a muchos productores dentro de esas líneas, siempre con una visión de servicio. Yo tengo una anécdota que no sé si era prudente contarla. Me acuerdo que en alguna ocasión un oficial de crédito, había un cliente agricultor que había incumplido, creo que fue por un tema de exceso de agua en el año 82-83, y él tenía hipotecada su casa al banco. Y le estaban embargando la casa del banco. Entonces el añado se lo queda mirando y le dice: ¿usted conoce a la señora de este productor? No, le contesta el oficial de crédito. Le dice: ¿qué daño le ha hecho ese señor a usted para que usted le vaya a quitar la casa a ella y a sus hijos? Vaya usted y arregle ese problema.
pero la casa señora no se le quita. Entonces eso, era un banquero, Laniado era un banquero, y un buen banquero. Nadie puede decir que era un mal banquero, pero tenía una visión diferente, social, humana. En base a esta filosofía, también Marcel Laniado no solamente atendió al sector agrícola, sino también al pequeño empresario, como llaman ahora, al pequeño emprendedor, creando equipos que visitaban a las áreas marginadas y en los cuales se veía capacidad de gestión y se les ofrecían los créditos, que se llamaba el programa Desarrollo de la Comunidad. En sí, la filosofía del banco fue crear mayor oportunidades para todos los sectores en cuanto a financiación y dar la asistencia técnica también para una mejor comercialización. Yo tuve la suerte de ser el vicepresidente de crédito del banco en la oficina de Guayaquil. Miren, Marcel, así como él dijo que la misión del banco era desarrollar el país, asimismo él hablaba de que el mayor activo que él tenía en el banco no era el dinero que captaba de los usuarios, sino eran los empleados, los funcionarios y empleados, desde el más importante hasta el menos importante. Y así se manejó siempre su política hacia el empleado. Que esta institución, Banco del Pacífico, pues además de desarrollo profesional, se preocupaba mucho por el bienestar de los empleados. Entonces ayudaba y daba facilidades para que se puedan realizar esos sueños que uno como empleado tiene. Entonces, y que esa era una de las características que además del desarrollo profesional yo quería tener en esta institución. Cuando visitaba las diferentes oficinas, yo sentía que el personal, sentía que el banco era de ellos. Banco Pacífico Quito, Banco Pacífico Ambato. Inclusive, para hablar con Marcel no se necesitaba citas. Las puertas siempre las tenía abiertas y atendía a todos. Y todo el personal eventualmente era entrevistado por Marcel. Marcel le daba la bienvenida al personal. Se notaba su preocupación, habían distintos programas que tenía el banco, programas de financiamiento de vivienda, financiamiento de vehículos, financiamiento de estudio, muy preocupado de la salud de los empleados y de sus familias. También en cuanto a la alimentación, pues era reconocido pues, que el señor Laniado se preocupaba de que la alimentación de los empleados mientras estuvieran aquí en el banco pues, sea lo mejor. Marcel instituyó en el Banco del Pacífico una escuela para banca, en la cual cualquier funcionario, cualquier empleado podía acceder a los cursos independientemente de dónde se dictaban. La educación para Marcel era una cosa de 24 horas, 7 días a la semana. En cuanto a capacitación, siempre estaba preocupado que los empleados se capaciten. Había aquí un área muy fuerte de desarrollo humano, que era independiente del área de recursos humanos, que era un área dedicada exclusivamente a la capacitación, a la motivación y a velar porque los trabajadores pues, hagan una carrera, una especie de carrera universitaria aquí en el banco. Había un pensum de estudios interno. Eso pues decía mucho de que él se preocupaba de que las personas se capaciten internamente como externamente. Él fue un hombre visionario, apasionado, un líder innato, pero sobre todo preocupado por la gente, por su país y centrado en la excelencia siempre. Yo creo que su visión le permitió ver oportunidades en todos los ámbitos de su quehacer. Ya en esa época él practicó principios que hoy en día son fundamentales para el éxito de las empresas, como por ejemplo la innovación. Y no me refiero a la innovación solamente en el tema tecnológico, sino también en innovación en procesos, innovación en tener nuevos productos, como por ejemplo en ese momento fueron los cajeros automáticos, audiomáticos, arrendamiento mercantil, el factoring, que no existían en ese entonces. Innovación al incorporar a la mujer a la fuerza laboral, y eso por citar algunos de los ejemplos.
Otro de los puntales que él aplicó ya en aquella época fue la responsabilidad empresarial a través de este programa de desarrollo de la comunidad. Aplicó también el concepto del mejor lugar para trabajar de una manera exhaustiva, de una forma maravillosa, al preocuparse de todas las dimensiones del ser humano, y a esto a través de todos los planes o los beneficios que tuvimos los empleados y que han tenido los empleados de todas las empresas que él en algún momento administró. A lo largo de la historia se nota la preocupación que él tenía por sus empleados y por el ser humano en sí. En definitiva, él se destacó como banquero, como político, como empresario, pero sobre todo como un gran ser humano. Como profesional, yo diría que su obsesión por la excelencia y el mejoramiento continuo. Todo era perfectible para él y siempre estaba en constante cuestionamiento de cómo se podían hacer mejor las cosas. Él supervisaba personalmente, inclusive, que así fuese. Vivía en constante búsqueda de cómo hacer mejor las cosas. Como ser humano, creo que su pasión era el bienestar de la gente, definitivamente, y de su país. Si uno analiza su vida, vemos que todo gira en torno a aquello. A eso sumamos también su sencillez, ese carisma que tenía, ese liderazgo. Para él no había distinción en niveles jerárquicos o sociales. Yo creo que él sembró esa semilla que ha sido capitalizada por las administraciones que vinieron posteriormente, continuando con muchos aspectos de su visión y su filosofía. Siempre él decía, nosotros no podemos estar tranquilos mientras nosotros estemos bien y veamos miseria alrededor. Eso a la larga será un perjuicio también para los que estamos en otra posición. Ese aspecto yo creo que es muy importante, que todos los empresarios y todas las empresas miren que su participación social tiene que ir más allá de los beneficios a su empresa, de sus empleados, sino ver también el aspecto social. Cuando éramos productores de ciclo corto en Quevedo, teníamos una asociación de productores que velábamos por los intereses de los productores, sobre todo soyeros y maiceros, que estábamos concentrados en esa área. En el gobierno de Flores Cordero, que fue el año 84-88, ahí lo nombran a Marcel Aniado ministro de Agricultura y Ganadería. Entonces comenzamos a tener los mismos problemas que siempre teníamos los productores. Cuando estábamos cercanos a una cosecha, nos metían alguna importación, sobre todo de soya. Entonces ya estamos acostumbrados a hacer paros, cerrar carreteras, cambiar ministros de Agricultura y pedir más precio por los precios oficiales. Un esquema de hace 40 años que no es muy diferente del de ahora, que pasan los arroceros, por ejemplo. En una reunión que tuvimos, me parece que fue en Pichilingue, en INIAP, la Aniado me dice, bueno, usted que conoce los problemas, ¿por qué en vez de sentarse del lado de allá a cerrar carreteras, se pasa del lado nuestro y comenzamos a resolver los problemas? Fue un reto. Y así tuvimos una reunión en Quito y ahí él ya tenía un esquema, Marcel Aniado, de qué es lo que él pretendía hacer con todo el sistema de comercialización. En esa época había una institución que era la ENAC, Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización, con lo cual él ya había tenido en el año 84 un año de malas experiencias, tratando de manejar cosechas y volúmenes de cosechas y de siembras a través del ENAC. Entonces él decide cambiar todo. O sea, yo creo que en ese sentido el Aniado realmente fue un revolucionario. El tipo le gustaba la eficiencia, que las cosas funcionen bien. Entonces ahí decide crear no la bolsa de productos, sino crear este nuevo sistema de comercialización, en el cual la bolsa de productos era una parte, un eslabón de este nuevo sistema. Las plantas que eran del ENAC decidió pasarlas a una almacenera que se llamó Almacopio, que hasta el día de hoy existe. Él armó un equipo de ejecutivos, entre esos cuales estaba yo.
Yo inicialmente no entré a la bolsa de productos, sino entré manejando un grupo de promotores de campo que iban a promocionar este sistema de comercialización. Al cabo de 6 meses de este trabajo, me ofrece el trabajo de venir de director técnico de la bolsa de productos. Entonces, y así fue como después de ir a Argentina y a ir a Colombia, ver cómo funcionaban las bolsas agropecuarias allá, fuimos creando el esquema de la bolsa de productos y comenzamos comercializando maíz amarillo duro, soya, arroz pilado y arroz en cáscara. Fueron las 4 líneas, los 4 rubros principales. Se incentivó primero a la creación de almaceneras de campo, a que los productores, en vez de vender o malvender sus cosechas en el pico de las cosechas, se las llevaron a almaceneras, se almacenaran, se emitieran certificados de depósito negociables públicamente y también en la bolsa, negociar esos certificados en la bolsa, ¿ya? Y cambiar todo el esquema de comercialización. Fue realmente un sistema nuevo, revolucionario, y había otro concepto que Laniado decía que este era una manera para llevar capitales de los centros urbanos hacia donde se requerían, que era el campo. Oscar Lor, Javier Benedetti y otros amigos me fueron a visitar a Quito a pedirme que Inesel, que en esa época era millonaria, entregue $5 millones para que se puedan hacer los estudios del embalse Daule Peripa, que iba también a tener una central hidroeléctrica. Yo pedí a mis técnicos en Inesel que me hagan un análisis, y el análisis y la respuesta fue negativa. No conviene que demos ese dinero porque el agua embalsada allí se va a dedicar primero a agua potable, después a regadío y finalmente electrificación. Entonces yo di la respuesta que era negativa. Comenté eso con Marcel un día sábado y saltó del asiento. Realmente me dijo de todo, hasta de lo que yo me iba a morir. Me dijo: la decisión que tú has tomado es la peor que puedas haber tomado. No te imaginas tú el beneficio que ese embalse va a ser al Ecuador entero y sobre todo a la península de Santa Elena. Yo viví en Ancón, tú vas constantemente a Salinas. ¿Tú imaginas eso, toda esa área con agua de regadío porque se puede hacer un trasvase? O sea, él tenía una visión que yo sencillamente no la vi. Probablemente su vocación de ingeniero agrónomo le hacía ver mejor este tipo de cosas. Pero en todo caso, esa conversación me convenció y le entregué $5 millones a CDG, y con eso ellos contrataron a TAM, si no me equivoco, para hacer los diseños de la presa de Daule Peripa. Fue realmente extraordinario que años después, cuando yo trabajaba en el banco, Marcel fue presidente del directorio de CDG, me llevó a mí como miembro del directorio y dimos inicio a muchas obras, y posteriormente en el segundo periodo de él me llevó como director ejecutivo de CDG y pudimos concretar esas obras que él había visionado, que él había expresado, y sería un error que yo no las lleve adelante, y dimos agua potable y alcantarillado a toda la península de Santa Elena, a playas, y además construimos la central Marcel Laniado y una serie de obras adicionales. Realmente fue extraordinario que podamos concretar ese sueño que en el año 74, 75, cuando entregué esos 5 millones, Marcel Laniado me lo hizo ver. Con la presa Daule Peripa ya, por ejemplo, el dique de agua salada en el río Daule ya no sube hasta Palestina o Santa Lucía como subía, y entonces eso impedía que se bombee agua potable para la ciudad de Guayaquil. Ahora puede bombear las 24 horas, pueden bombear agua dulce para poder abastecer la ciudad de Guayaquil. Luego, con el trasvase que se hizo al embalse de Chongón y luego los trasvases a Península, Santa Elena y al sector de playas, usted ha visto un gran desarrollo agrícola que desgraciadamente no ha sido mayor, porque en este país no ha existido un apoyo adecuado a la agricultura, de manera que no se ha podido aprovechar en una forma adecuada esos trabajos de embalse que se hicieron debido a la ausencia de otro tipo de políticas de desarrollo. Pero solamente con la presencia del agua, usted ya ha visto todos los desarrollos agrícolas que están en este momento en auge en todo el sector de Salinas, en todo el sector de la península de Santa Elena y en el sector de playas. Estamos produciendo uvas, estamos produciendo vino, se produce banano orgánico, cacao, y eso ya se está desarrollando en un emporio de riqueza.
tenía muy claro que el rol de él como ser humano y el rol como ciudadano tenía que ser de un profundo impacto en el entorno en que él vivía. O sea, él no consideraba nunca buscar el lucro, para buscar el crecimiento patrimonial, para buscar ser un hombre de plata. De hecho, fue un hombre de recursos, pero no para nada en ninguna altura de lo que se podría considerar un hombre millonario, ni mucho menos. Trabajó y fue accionista de empresas, pero siempre su función fue pensar en cómo su actividad generaría desarrollo en el país. Hasta los últimos días de su vida él siempre cuestionó eso, cuestionó que la empresa privada o los líderes del país realmente no asuman un rol protagónico de desarrollo. No estoy generalizando, pero siempre tenía ese criterio de que faltaba mucho más, de que había una falta o capacidades de liderazgo en pro del desarrollo del país, ¿no? Que había un sector muy cerrado que no necesariamente actuaba en los intereses del país. O sea, yo diría que esa es la esencia de su visión. ¿Cuál es el rol y qué tan bien o qué tan mal se lo estaba haciendo, ¿no? Y insisto, para mí nace de esta visión desde afuera que lo hizo ser crítico quizás, o más que crítico, querer cambiarlo, ¿no es cierto? Yo creo que en la vieja usanza de nuestros patriotas guayaquileños había las mismas categorías de Rocafuerte. De Rocafuerte se ha dicho que tenía un idealismo pragmático. Soñaba, pero para hacer cosas. No soñaba simplemente para dejar flotando en el espacio sus sueños, sino para convertirlos en realidad lo más pronto posible. Esa circunstancia es la que permitió, en mi punto de vista, que Marcel tenga la posibilidad de llevar adelante grandes proyectos.